que se llama Los docentes, los procesos reflexivos y los vínculos con el conocimiento, tiene la intención de situarnos como protagonistas de la enseñanza. Al situarnos como protagonistas de la enseñanza, hay una expresión muy habitual que la solemos decir con tanta naturalidad y cotidianeidad que por allí me da la impresión que la vaciamos de sentido, o bien no tenemos muy claro qué queremos decir cuando decimos esto. A esa expresión o a la expresión que me refiero es: el docente tiene que ser crítico, o un maestro crítico, ¿no? O un maestro reflexivo y crítico. La pregunta sería, no la pregunta sería, sino que la pregunta es: ¿qué queremos decir cuando decimos críticos? ¿No? Cuando nosotros decimos un maestro debe ser un maestro crítico, hasta incluso que lo planteamos en términos de un ideal, ¿no? De algo por lo cual luchar, que está muy bien que así sea. ¿Qué queremos decir con eso? Tengo la impresión, repito, que muchas veces no sabemos qué queremos decir y termina siendo un concepto que es muy importante y que justamente puede darle una impronta a nuestra enseñanza muy singular, y por el contrario lo terminamos manipulando, lo terminamos vaciando de sentido, ¿no? Imaginando que ser crítico es fácil, que ser crítico es algo que me sale porque sí, o que ser crítico es algo que puedo lograr de un momento a otro. Lo que nosotros vamos a analizar es de qué manera distintos autores, estos autores que yo seleccioné para que lean, Paulo Freire, Giroux, Maxim Green y Gloria Edelstein, trabajan este sentido de la criticidad, ¿no? Enlazando el conocimiento, los vínculos que el maestro construye con el conocimiento y a su vez los procesos reflexivos. Vamos a poder descubrir que estos autores nos ofrecen pistas, caminos, miradas para pensar justamente el sentido crítico de nuestra tarea como profesor o como maestros desde lugares distintos que no son contradictorios. Y cabe aclarar que lo que yo comparto aquí en este momento con ustedes es una mirada de las tantas posibles, ¿no? Es decir, no quiere decir que en el desarrollo que yo haga hoy se agota lo que ese autor representa o dice sobre lo que implica ser un docente crítico. A Paulo Freire ya lo conocemos, ¿sí? Ya lo hemos visto en otros encuentros, hemos hablado sobre él en otras oportunidades, fundamentalmente cuando pensamos sobre la educación como una práctica política y ética, y cuando nos detuvimos a leer una de sus obras, que fue Pedagogía de la Autonomía, aunque sea algunas partes, donde pudimos apreciar qué características o qué significaciones Freire le asigna justamente al enseñar. Ahora, de todo lo que es posible decir de Paulo Freire, que es múltiple o es diverso, hay algo que quiero recalcar, ¿no? Él en uno de los videos, en una de las conferencias que incluso están en el aula, dice que el gran desafío del educador en tanto sujeto y a su vez el desafío a transmitir a los educandos es que cada uno ocupe su metro cuadrado. Esta expresión, que es tan cotidiana y es tan sencilla, tiene un contenido, tiene un componente tan fuerte, una posibilidad de interpretación tan fuerte dentro del pensamiento de Paulo Freire, que vale la pena ser destacado, ¿no? Ocupar cada uno su metro cuadrado. Fíjense cómo él allí imagina un educador que justamente se asuma como protagonista de sus prácticas educativas, como protagonista de las prácticas de enseñanza, desde un vínculo con el conocimiento que se traslada a formas de pensar las relaciones sociales. Incluso cómo ubica al docente y su tarea de educador
como una actividad que justamente puede generar transformaciones. Ocupar el metro cuadrado significa posicionarnos en el lugar de actores, ¿no? En el lugar de quienes, en los ámbitos en los que nos desenvolvemos, podemos llevar adelante prácticas de transformación reales, ¿sí? Ahora, ¿qué nos vamos a detener nosotros a analizar en el caso particular de esto de qué significa ser un docente crítico de la mano de Paulo Freire? Nos vamos a detener a analizar de qué modo Freire vincula la enseñanza con maneras de concebir el conocimiento y cómo esas formas de entender o de pensar el vínculo con el conocer resultan claves para poder transformar las prácticas educativas y convertirnos verdaderamente en estos sujetos críticos. Henry Giroux es un educador, un profesor, ¿sí?, estadounidense, que se considera como uno de los iniciadores o uno de los referentes iniciales y fundamentales de la pedagogía crítica en Estados Unidos, ¿no? Los planteos de Henry Giroux van a tener mucha potencia, mucha importancia por la década del 80 y del 90, y va allí a producir trabajos verdaderamente interesantes, ¿no? Hay un documental en YouTube sobre Henry Giroux que dice, que cualquier cosa voy a tratar de colgarlos en el aula, donde él cuenta algo de su vida. Entonces él dice que él estaba trabajando con jóvenes en la década del 60 y que daba clases generando un ambiente de trabajo que rompía con los estereotipos de la época. Entonces dice que formaba grupos, que procuraba la circulación de la palabra, y que esto en la década del 60 era, de pronto mal visto, ¿no? Es decir, él al romper con esos estereotipos, frente a prácticas militarizadas, como él denomina, es decir, prácticas muy estructuradas, se ve ante la situación de que es llamado por sus superiores para que fundamente o para que argumente por qué estaba trabajando del modo en que lo hacía. Y él cuenta, en esta especie de revisión de su propia historia, que allí él no tenía las palabras para argumentar y justificar por qué estaba haciendo lo que hacía. Lo único que sucedía era que él, o lo que podía comunicar, era que él sentía que estaba haciendo lo correcto. Va a ser un tiempo después cuando un colega comparte con él una copia de Pedagogía del Oprimido, uno de los libros, emblemáticos de Paulo Freire, ¿no? O el libro emblemático de Paulo Freire, no el primero, porque el primero es Educación como Práctica de la Libertad, que publica un año antes. Y entonces allí encontró en este libro la justificación a aquello que hacía. A partir de allí cuenta que mantuvo un vínculo de amistad con Freire y que han trabajado juntos durante varios años. Otro de los, ¿en qué contexto? Nosotros ya sabemos en qué contexto escribió Freire. ¿En qué contexto escribió Giroux? Escribió en un contexto de escuelas norteamericanas atravesadas fuertemente por el instrumentalismo o el tecnicismo educativo, ¿no? Es decir, por prácticas educativas caracterizadas por estar desprovista de toda reflexión por parte del maestro, prácticas que estaban pensadas en términos de eficiencia y de eficacia. Situaciones que lo llevan a definir a un maestro o al maestro como un intelectual transformativo. Otra autora que propongo indagar es Maxine Greene, en este caso una autora del campo de la filosofía, también norteamericana, una activista social, una mujer intelectualmente brillante, fallecida recientemente,
que ha analizado o ha usado el lenguaje, el discurso, la reflexión filosófica para pensar la educación. Es allí que, se considera que es la primera mujer en desarrollar filosofía educativa, ¿no? Ha sido muy reconocida y con reflexiones verdaderamente interesantes, ¿no? El texto que yo les voy a proponer leer, si es que lo eligen, que se llama El profesor como extranjero, es realmente bellísimo, ¿no? Bellísimo por las ideas que lo atraviesan, por la escritura, que no es sencilla, pero que es desafiante, pero por los ejemplos que cita, el análisis que hace y los mensajes que deja a sus lectores. Y por último, otra autora que vamos a leer y que ha trabajado sobre, motivada fundamentalmente por la práctica docente, ¿no? Haciendo referencia a lo que ella denomina que tiene que ser una impronta y un rasgo fundamental a la hora de enseñar, que es pensar la enseñanza desde procesos de reflexividad crítica. Esta autora es Gloria Edelstein, una autora que ya conocemos porque hemos leído o la hemos nombrado en diferentes oportunidades, la hemos conocido también a través de fotografías, y reconocimos su trayectoria, su influencia en el campo de la didáctica argentina y, justamente cómo lleva adelante procesos de trabajo, de investigaciones muy profundos ligados a la formación docente. Bien, ¿cómo contesta esta pregunta Paulo Freire? ¿O cuál es una de las maneras a través de las cuales Paulo Freire analiza este vínculo entre los docentes, los procesos reflexivos y los vínculos con el conocimiento? Freire va a sostener que es tan importante analizar o que como educadores tengamos presentes que ser críticos implica revisar la relación, el vínculo que nosotros tenemos con el conocer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo sea ese vínculo con el conocer, vamos a desarrollar un modo de pensar que nos va a conducir a construir lecturas del mundo y formas de intervenir en él. Es decir, Freire analiza los vínculos con el conocer como condiciones o como maneras para pensar mi lugar o las relaciones sociales o mi modo de posicionarme en el mundo. Es por eso que claramente va a sostener que la actividad o que la enseñanza en esencia es una actividad reflexiva y es una actividad de investigación y es una actividad de interrogación. Freire va a decir, cuando un docente o cuando un educando, sea educador o educando, lee un texto, debe desarrollar una actitud dialógica con ese autor. Esa actitud dialógica con el autor es la que le permite problematizar ese conocimiento, le permite disentir, acordar, construir otras miradas, ¿sí? Y esa dinámica, esas formas de pensar o de construcción o de apropiación del conocimiento son las que se trasladan a los vínculos, a las relaciones sociales, a la manera de imaginarme o de pensarme, de sentirme en el mundo como un sujeto que lo habita. Entonces Freire va a decir, pues, ¿qué sucede aquí? Si el docente promueve un vínculo de aceptación, un vínculo de adaptación o un vínculo con el conocer
donde promueve que el educando y a su vez él mismo se ubiquen como espectador, entonces allí lo que sucede es que se desarrolla, dice Freire, una conciencia ingenua. Esa conciencia ingenua provoca un hombre acomodado al mundo. ¿Sí? La conciencia ingenua, dice Paulo Freire, es un tipo de conciencia que se caracteriza por ofrecer explicaciones simplistas, ofrecer explicaciones fantásticas, ofrecer interpretaciones hasta incluso mágicas sobre los problemas sociales. Es un tipo de conciencia que se caracteriza por la fragilidad en la argumentación y por la construcción de explicaciones polémicas, por la construcción de explicaciones mágicas. De esa manera, dice Freire, cuando se promueve este vínculo con el conocer, vínculo, dice, que es necesario incluso que un maestro revise, ¿sí? Él no solamente lo plantea como una cuestión a lograr en los educandos, sino una cuestión para revisar sobre los propios procesos de apropiación del conocer. Dice que, ¿por qué dice esto Freire? Porque justamente esa manera de ubicarme como espectador frente al conocer hace que ese sujeto en las relaciones sociales se masifique, ¿no? Y al estar masificado pierde identidad y resulta ser un sujeto susceptible a la manipulación. Por el contrario, si el maestro, dice Freire, llama a la curiosidad epistemológica, ¿no? Que es una expresión que atraviesa la cita que ustedes tienen en la clase 5. Un maestro convoca a la curiosidad epistemológica, reconoce, por un lado, el valor del conocimiento que proviene del sentido común, pero busca superarlo promoviendo la profundidad en la interpretación de los problemas. ¿Sí? No desconoce y no desdibuja el valor del conocimiento de sentido común, pero de ningún modo lo habilita como el único posible, sino que el desafío del educador, que entiende que la enseñanza debe promover una curiosidad epistemológica, es justamente complejizar esas interpretaciones a partir de aquellos conocimientos, de la indagación de conocimientos en profundidad. Y dice textualmente, la conciencia crítica sustituye las explicaciones mágicas por principios causales. Por tratar de comprobar los descubrimientos y estar dispuesto siempre a las revisiones. Por despojarse al máximo de preconcepciones en el análisis de los problemas y en su comprensión. Esforzarse por evitar deformaciones. Por negar la transferencia de la responsabilidad. Por la negación de posiciones quietistas. Por la seguridad de la argumentación, por la práctica del diálogo y no de la polémica. Sostiene que va a ser un tipo de conciencia que hasta pone en tela de juicio mis propios conceptos o preconceptos. Y desde este lugar, entonces, procura una comprensión de los problemas más profunda. Ahora bien, dice Freire, y esto aparece en la cita que tenemos nombrado aquí, esto no se logra automáticamente. Esto es algo que un maestro debe promover. Por lo tanto, cuando nosotros en la formación les decimos, es fundamental que se sitúen en el lugar de sujetos de la formación, es decir, que se apropien o que construyan este vínculo dialógico con el conocer, ¿sí? Estamos entonces estimulando este camino.
este desarrollo de la curiosidad epistemológica, que necesitamos alimentar, que necesitamos construir, necesitamos fomentar, para luego poder promoverla en otros. Esto significa, en términos de Freire, ser un docente crítico. ¿Qué dice por su parte Giroux? ¿Sí? Yo seleccioné, para poder pensar este vínculo entre el docente, la reflexión y el conocimiento, una frase de un libro que Giroux escribió en la década de los 90, que se llamó Los profesores como intelectuales. Y allí hay un capítulo que justamente que se llama del mismo modo, Los profesores como intelectuales. Ustedes en el aula tienen el libro completo. Si luego, les voy a explicar más adelante, deciden ampliar sobre las lecturas de Giroux, tienen que tomar la introducción. En este texto, ¿desde dónde interroga Giroux lo que significa ser crítico? En algún punto lo que Giroux plantea aquí es que nosotros debemos reconocer que tenemos una cierta resistencia, ¿sí?, debido a una formación como educadores tradicionales, a desconocer o a no valorar el sentido político de la educación. Y por lo tanto tenemos una cierta tendencia, dice él, a desconocer que las escuelas son instituciones públicas y son lugares políticos y culturales. Desde esta idea, ¿qué afirma Giroux? Que justamente aquello que se enseña en la escuela tiene un sentido cultural y social, ¿no? Y desde este lugar afirma que, miren qué genialidad esta frase, los conocimientos escolares, es decir, aquello que enseñamos, no deben contemplarse como algo objetivo. ¿Y por qué es tan importante esta idea? Porque recordemos que la tarea que nosotros desarrollamos o que, nosotros llevamos adelante prácticas docentes, ¿no? Y dentro de estas prácticas docentes inscribimos las prácticas de enseñanza. Cuando pensamos en el enseñar, estamos hablando de un trabajo en torno al conocimiento. Lo que ponemos en juego es el conocer, ¿verdad? Sea de cualquier campo. Entonces él dice, los conocimientos escolares no deben contemplarse como algo objetivo, sino como la representación particular de la cultura dominante, como un discurso que desde las presencias y desde las ausencias, es decir, desde lo que efectivamente enseñamos y desde aquello que nunca está presente, muestra una cierta visión de la cultura. Muestra una cierta visión de la cultura. Entonces él dice, hay distintos autores críticos que, frente a esta situación, tienen una lectura pesimista, desesperanzada, y hace una crítica al interior mismo de los grupos de teóricos críticos. Él dice que esa lectura es tan desesperanzada que implica la imposibilidad de cambio, y él no se inscribe allí. Él reconoce, ¿no?, que las escuelas entonces son espacios culturales y políticos, y que lo que sucede en las escuelas, las prácticas escolares y el conocimiento que transmiten, representan una cierta visión de la cultura coincidente con las culturas hegemónicas o dominantes, ¿verdad? Y que frente a ese escenario, dice, hay un actor que, si se asume como intelectual, puede aportar para la transformación. Y esta es la mirada que Giroux hace. Una mirada, sin duda, coincidente en algún sentido con los planteos de Paulo Freire. Giroux va a decir que ese profesor que al referirse o al reconocerse como crítico, se conciba como intelectual transformativo,
lo que hace es combinar el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad. Es decir, una lectura que no es ingenua de la situación educativa, social, institucional, pero tampoco una lectura que sea desesperanzada. En este sentido, dice, es fundamental que estos docentes que se conciben a sí mismos como intelectuales transformativos reconozcan que los tiempos, los espacios, las actividades, los conocimientos vertebran la vida de las escuelas y que es importante que esas escuelas se conciban como espacios democráticos, como esferas de la democracia. Es decir, que ese profesor que se concibe como intelectual transformativo opere en las instituciones escolares, haciendo que las prácticas escolares y los conocimientos que se ponen en juego fomenten la vida en democracia, ejerciten la vida en democracia, ¿sí? No imaginando que las prácticas democráticas es algo para lo que nos preparamos en una institución y que luego vamos a ejercer, sino que la vida en las escuelas sea una vida sostenida en valores, en prácticas, en principios democráticos. Desde esta línea, entonces, él dice, ¿no? Estos maestros deberán combinar la reflexión y la acción, con el fin, ¿sí? Y esto tiene que ver con la cita que ustedes tienen, de potenciar a los estudiantes en las habilidades con las habilidades y con los conocimientos necesarios para luchar contra las injusticias y convertirse en actores críticos entregados al desarrollo de un mundo libre de opresiones y de explotación. Estos intelectuales transformativos, dice Giroux, no están solo preocupados por el logro de los objetivos individuales, sino que justamente se reconocen, ¿sí? O reconocen que la enseñanza es una práctica emancipadora con fuerte potencia para transformar las estructuras y las formas de vida sociales. Es por eso que dice Giroux, ese docente que se concibe como un intelectual transformativo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la época en la que Giroux escribe esto, el maestro, el profesor, estaba despojado de su capacidad reflexiva, ¿sí? Es decir, se consideraba como una profesión o como un oficio que su misión o el desempeño adecuado de ese rol pasaba por la ejecución de decisiones que otros tomaban. ¿En cuanto a qué? A procedimientos o formas de enseñar, en cuanto a la selección de contenidos, a los recortes de contenidos, ¿sí? A los campos disciplinares que se enseñaban. Entonces el maestro perdió el aula, van a decir otros autores. ¿Por qué? Porque él se convirtió, parafraseando esta canción de Pink Floyd, en un ladrillo más en la pared, ¿no? Es decir, era un protagonista de la escena educativa, pero sin capacidad reflexiva. Simplemente, pausa el video, con capacidad solo operativa. Entonces, ¿qué sucedía aquí? ¿No? Este operario, al estilo de lo que muestra Chaplin en Tiempos Modernos, que fíjense que está en el aula, ¿qué debía hacer solamente? Ejecutar una tarea para la que supuestamente había sido formado. Y ese lugar de intelectual, reflexivo y transformativo estaba absolutamente vedado. ¿Por qué esto es importante traerlo hoy para pensarnos como docentes críticos? ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión que muchas veces decimos, somos docentes críticos y en verdad terminamos siendo docentes justamente convertidos en operarios, ¿no? Tomando el manual de turno,
o adhiriendo ciegamente a principios de los diseños curriculares, no asumiendo nuestro lugar de intelectuales en la elaboración de una planificación de la enseñanza, entendiendo justamente que nuestra labor pasa, ¿no?, por aplicar una serie de actividades con un determinado orden prescrito, ¿verdad? En este sentido, Giroux va a decir: ese docente intelectual transformativo tiene que hacer de su clase una escena de memoria liberadora, ¿no? Es decir, esto de pensar la educación como transmisión, pensar la educación justamente como un hacer memoria. ¿Por qué? Porque implica desarrollar sensibilidad sobre las situaciones sociales, sensibilidad, ¿no?, dice Giroux, frente a las injusticias, ¿no? No naturalizar lo que resulta injusto, ¿sí? Realmente no seríamos intelectuales transformativos si naturalizamos el trabajo infantil o si naturalizamos la deserción en la escuela secundaria, ¿verdad? Sino por el contrario, ¿no?, reconocemos las situaciones de injusticia y, bueno, qué decir en un país donde más del 50% se encuentra bajo la línea de pobreza, el 60% de los niños, ¿no? Muchísimos, más del 40% de los jóvenes no terminan secundario, ¿no? Y frente a esto, desarrollar formas de resistencia. Como diría Freire, nosotros no podemos resolver todos los problemas de la educación o todos los problemas del mundo, pero algo sí podemos hacer, ¿no? Fomentar un vínculo con el conocer que no nos convierta en receptores pasivos o en lectores pasivos del mundo, ¿sí? Por otro lado, ¿qué nos dice Maxine Greene, ¿no? Maxine Greene, como yo les contaba a ustedes, es una filósofa, o era, bueno, falleció hace poco, casi 2 años, ¿sí?, me parece, un poquito más quizás, que dentro de algunas notas distintivas que podemos recuperar de esta autora, podríamos decir que si le preguntaríamos a ella qué es para vos que un docente sea crítico, ella diría: para mí un docente es crítico cuando desnaturaliza lo cotidiano. Y esta idea ella la trabaja en el texto que les voy a sugerir, o voy a proponer para quien tenga ganas de leerlo. Lo trabaja metaforizando esta situación de ser profesor con la figura de un turista, ¿no? O la figura o la experiencia que desarrollamos cuando somos turistas. Y llegamos a un lugar que no conocíamos y de pronto lo cotidiano nos sorprende, lo interrogamos, hasta lo admiramos, lo cuestionamos, y a su vez, cuando volvemos, hay algo del orden de lo existente que también vemos de otra manera. Entonces, dice Maxine Greene, un docente o un profesor que desnaturaliza lo cotidiano es un profesor que lucha contra el no pensar. Miren qué magnífico esto. Lucha contra el no pensar. Pero, dice ella, luchar contra el no pensar no significa al otro imponerle mi forma de pensar, sino hacer de la escena educativa una oportunidad para tomar decisiones. Si nosotros no desnaturalizamos lo cotidiano y nosotros no hacemos el esfuerzo para corrernos del no pensar, entonces difícilmente podamos lograr o pedir y buscar y anhelar que nuestro estudiante lo haga. ¿Y por qué entonces ella nos invita a que ser críticos, o para asumirnos como críticos, adoptemos una actitud filosófica? Porque justamente el filósofo es el que se hace preguntas. El filósofo es el que se corre de las certezas, ¿no? Es
quien, bueno, y al corrernos de las certezas y al hacernos preguntas, tenemos la oportunidad o la posibilidad de reconocer, ¿sí?, qué está bien y qué está mal. Y luego habilitaremos caminos, ¿no? Maxim Green dice, un profesor se da cuenta o sabe lo que está bien y lo que está mal, porque en esencia es un ser ético. Ahora, quizás para hacer el bien transite o recorra caminos diferentes, pero siempre un maestro, un educador, un profesor, dice Maxim Green, va a transitar esos caminos diferentes para hacer el bien. Por eso, justamente, va a sostener que un docente que desnaturalice lo cotidiano asume una actitud ética, ¿sí? Va a sostener también que es importante que el maestro, que este docente crítico enseñe en tanto docente existencial. Si se corre de las certezas, si interroga, si se posiciona éticamente, pero no imagina que hay un único modo de hacer el bien, entonces enseña en tanto maestro o en tanto ser existencial, que claramente va a caminar hacia el logro de utopías, hacia la búsqueda de utopías, ¿sí? Pero se va a correr del ideal, de aquel que se posiciona frente a sus estudiantes como un ser sin contradicciones, ¿no? Por el contrario, Maxim Green dice, un docente crítico es un docente que se asume existiendo, y esa existencia tiene contradicciones, ¿sí? Tiene cosas que, para las cuales aún no encontramos respuestas. En este sentido, entonces, Maxim Green dice, así nos rebelamos ante la indiferencia. Miren qué interesante esto, nos rebelamos ante la indiferencia y rompemos con la paz mental. Y así formamos para la libertad de decidir. En esta lectura, ella cuenta experiencias y trabajos con jóvenes en zonas vulnerables, ¿sí? No es una lectura sencilla, porque va apelando como a distintas figuras de la literatura, de la filosofía, del arte, ¿no? Y a veces se puede tornar compleja la lectura, pero yo invito a hacerla y a que esto no obture la posibilidad de disfrutar del texto. Y entonces ella va mostrando este trabajo con jóvenes vulnerables y habla justamente del lugar del profesor y de un profesor que hace uso de la autoridad o construye y legitima una autoridad pedagógica. ¿Desde qué lugar? Desde la libertad de decidir y desde este lugar existencial que nos corre, ¿no?, de esta imagen o de esta idea que nosotros con el dedo acusador decimos al otro lo que debe hacer, ¿sí? Para Green, ser un docente crítico es un docente que desnaturalice lo cotidiano y que se anime a ejercer o a convertirse en un filósofo de su clase, ¿no?, o de su enseñanza, cuestión que a mí me parece magnífica. Desde el campo de la didáctica y fuertemente preocupada por la formación docente, Gloria Edelstein va a sostener que ser un docente crítico es convertirme en un docente o en un maestro que esté decidido a indagar incesantemente mis prácticas, ¿sí? Indagar incesantemente mis prácticas. Esta también es una expresión que yo hasta la noto en algún sentido vapuleada, ¿no? Porque yo indago mis propias prácticas, entonces reflexiono sobre mis propias prácticas y creo que la reflexión sobre la práctica se concluye o acaba, y esto en algún punto me aporta a mí una paz mental, o una paz, un sentimiento de serenidad y tranquilidad espiritual,
Cuando digo, bueno, me excedí en las actividades, saco 2, pongo una, esta actividad debiera haber sido distinta, el disparador de la clase, o este objetivo, o esta forma de evaluar. Y en realidad pensar sobre o revisar las propias prácticas es muy complejo, es muy difícil de lograr porque nos encontramos con nosotros mismos. Me encuentro ante mis propios prejuicios y trabajar y transformar los propios prejuicios es muy difícil. No es algo que uno pueda hacer así con tanta liviandad de un momento a otro, ¿no? Ella sostiene que revisar las propias prácticas implica trabajar o desarrollar procesos de reflexividad crítica. Y trabaja fuertemente esta categoría de reflexividad crítica en un texto que es Formar y formarse para la enseñanza, pero a mí me parece que es mucho más clara en su planteo en una conferencia que está en el aula virtual, ¿no? Una conferencia donde justamente ella presenta su libro. Me parece que es mucho más ameno y además nos acerca o nos conecta con algunas ideas muy claras que vale la pena disfrutar. Llevar adelante procesos de reflexividad crítica, ella dice, implica una conversación con la situación, una conversación con mi práctica, pero que no es una contemplación sosegada, textualmente dice, no es una conversación que tenga o que pueda dar lugar a la asepsia y a la neutralidad, es en esencia una conversación ética que me implica salir del juego para estudiar la enseñanza y construir así procesos de profesionalización ampliada. Es decir, ¿qué quiere decir esto ella con esta idea? Me convierto en un mejor profesor, en un mejor maestro. Estoy potenciando mi oficio, mi profesionalidad. Ahora, claro, esto me conduce a nuevas formas de legitimidad. ¿Por qué? Porque si yo puedo salirme del juego, tomar esta distancia, pensar, poniendo en juego distintos saberes, mis prácticas, ¿qué es lo que se transforma aquí? Se transforman mis propios conocimientos, ¿verdad? Ahora bien, y además, ¿qué sucede? Construyo otras formas de legitimidad. Legitimo mi trabajo, ¿no? Frente a los estudiantes, esta cuestión tan importante para pensar en la educación secundaria, ¿no? Es decir, cómo un profesor realmente puede vincularse con los estudiantes, va a vincularse solo con los estudiantes desde un lugar interesante y positivo cuando porta autoridad pedagógica, y esa autoridad pedagógica tiene que estar legitimada. Y un modo de legitimar esa autoridad pedagógica es justamente revisando mis propias prácticas para convertirme en un mejor profesor. ¿Sí? ¿Cómo revisarlas? Desde este lugar existencial, no desde un lugar que potencia o que fomenta la culpabilidad, ¿sí? Sino desde un lugar de reflexión que me permite reconocer que a veces hay que dar marcha atrás, volver y retomar. Estos procesos de reflexividad crítica, sostiene Gloria Edenstein, reubican al docente, ¿sí? Lo corren de un lugar de tutela, ¿sí? De subordinación al tutelaje del currículum o del Estado, de las políticas educativas, y por el contrario, lo ubican en un lugar donde ejerce autonomía, libertad y compromiso. Ella dice, esto es un cambio epistemológico, ¿sí? Y como tal, no es que un día estoy acá y otro día estoy acá, ¿no? Es un cambio epistemológico, es una reconceptualización en la forma de entender mi profesionalidad. Ahora bien, ¿cómo se genera ese cambio epistemológico? Gloria Edenstein dice, revisando el vínculo entre la teoría y la práctica, o resignificando el vínculo entre la teoría y la práctica. Para resignificar ese vínculo entre la teoría y la práctica, lo que dice es que es importante que como docente me asuma desde un lugar
de intelectual, miren cómo vuelve a Giroud, cómo vuelve a Freire, cómo vuelve incluso también a la misma Maxine Greene, porque esto implica desnaturalizar lo cotidiano, que encuentra la razón de ser de lo que hace, ¿sí? Y que necesita de herramientas conceptuales que le permitan incluir las necesarias transformaciones en los contextos en los que se desarrolla. Fíjense que no habla de un intelectual como alguien que tiene la posta, diríamos, ¿no? Sino como alguien que se asume como alguien que busca la razón de ser de lo que hace y que para construir esos argumentos requiere de herramientas conceptuales que resultan fundamentales para incluir aquellas transformaciones relevantes.